Estamos conversando con el licenciado Eduardo Fernández. Él es profesor de Sistema Político Europeo en la Universidad Francisco Marroquín. Y profesor Fernández es experto en el tema de cooperación. Cuando un representante de algún Estado europeo, de la Unión Europea, viene por estas latitudes, lo primero que se le pregunta es qué cooperación trae. ¿Qué indica esto? Hombre, básicamente indica una tendencia, a mi juicio, muy negativa, ¿no? Y es la dependencia de, digamos, un determinado mundo, unas determinadas localizaciones a nivel global, que dependen de unos determinados centros que se consideran ricos. En este caso, determinados países subdesarrollados en África y en vías de desarrollo en América Latina dependen, o teóricamente dependen, porque eso está por demostrar, de la cooperación que implementan países o entes supranacionales con más nivel económico, como puede ser la Unión Europea o como puede ser Estados Unidos. ¿Y cómo coopera Europa? Europa, hay que aclarar que genera dos vías de cooperación. Genera una vía de cooperación interna y genera una vía de cooperación externa. La vía de cooperación interna básicamente se focaliza en elevar el nivel de vida de los países que, digamos, en Europa tienen una renta per cápita baja o muy por debajo de la renta media europea. En este caso, pues nos encontramos con países, por ejemplo, como Rumanía o como Bulgaria o como son los últimos en entrar a la Unión, o como países como Polonia, República Checa, los estados bálticos, etcétera, ¿no? Para elevar el nivel de vida de estos países y con el último fin de la convergencia, digamos que Europa implementa una serie de políticas públicas orientadas al desarrollo de estas sociedades. El otro foco de cooperación, la otra vía de cooperación, es la cooperación a nivel externo. Y en esa cooperación, Europa, la Unión Europea, implementa a través de una organización que se llama EuropeAid una serie de políticas públicas para promover el desarrollo en países en vías de desarrollo y países subdesarrollados. Es interesante, o sería interesante, llevar a cabo un estudio comparando cómo funciona un tipo u otro de cooperación y qué resultados generan un tipo u otro de cooperación. ¿Hay alguna diferencia entre las filosofías, digamos, por decirlo así, entre ambos tipos de cooperación? A mi juicio hay una clara diferencia entre las filosofías, ¿no? De hecho, son dos filosofías distintas. Por un lado, la convergencia interior es un requisito básico de la Unión Europea. Y de hecho, se encargan organismos distintos para llevar a cabo ese tipo de políticas. La cooperación exterior es llevada a cabo por un organismo autónomo que se ha creado en el 2001, que se llama EuropeAid, y ese organismo actúa de forma, digamos, divergente al otro foco de cooperación. Por lo tanto, lo interesante es ver qué actores participan en una definición de políticas públicas a nivel exterior y en una definición de políticas públicas a nivel interior, qué procesos se generan en un tipo de cooperación y en otro, y en último caso, qué resultados hay. Porque parece que a nivel macro los resultados de cooperación interior son positivos, pero a nivel macro los resultados de cooperación exterior son terriblemente negativos. Porque yo creo que los intereses que motivan una acción y la otra son totalmente distintos. Digamos que la cooperación interior sí está basada en la buena fe, sí hay un deseo de que esos países crezcan. O sea, cuando la Unión Europea ataca a Rumanía y a Bulgaria con políticas, implementando políticas de desarrollo, verdaderamente en Bruselas hay un deseo de que esos países generen riqueza. ¿Por qué? Porque hay que prevenir numerosos peligros que pueden surgir si en esos países no se aumenta el nivel de vida. Por ejemplo, pueden producirse desequilibrios migratorios dentro del propio territorio de la Unión. De hecho, se están produciendo. Para vacunarse frente a esos problemas y hacer que toda la población de la Unión Europea esté más o menos repartida o bien repartida, las políticas tienen que ser eficaces. Sin embargo, la cooperación a nivel exterior pues puede responder a otro tipo de intereses. En ese tema es en lo que estoy intentando investigar, pero parece que la cooperación exterior que implementa la Unión Europea responde más a intereses internos de la Unión que a intereses externos. O sea, digamos, hay un discurso construido a través del cual la Unión Europea vende al mundo que está cooperando para promover el desarrollo en los países en vías de desarrollo y subdesarrollados, y sin embargo sus políticas responden más a defender a determinados productores europeos, por ejemplo, a los agricultores.
Entonces eso es un tema verdaderamente problemático y que requiere un estudio detallado. Yo estoy intentando sumergirme en el tema y vamos a ver lo que surge de todo esto. Pero eso es dudar de la buena fe de los políticos de Bruselas. Efectivamente, efectivamente. Es una total desconfianza en sus acciones. O todo lo contrario, una confianza, puesto que los políticos responden a intereses internos y responden a grupos de presión que están dentro de Europa, no fuera de Europa. Exactamente, y ese punto es difícil de entender muchas veces, porque la gente espera buenas acciones por buenos motivos externos. Claro, o sea, la cuestión es que la política se define fruto de los intereses y de las tensiones que existen dentro de Europa, no fuera de Europa. Eso hace definir y construir una serie de políticas y hace que determinados actores se encarguen de implementar ese tipo de políticas. La cuestión es, ¿a qué intereses sirve la política? Obviamente en la definición del proyecto hay un interés básico: mejorar la calidad de vida en los países subdesarrollados y en vías de desarrollo. Pero la política es el arte de lo posible y por lo tanto, aunque en el papel aparezca un determinado objetivo, puede que en el fondo responda a otro tipo de intereses. Hay mucha literatura sobre la corrupción en el sistema de cooperación. En su estudio ha encontrado... Yo lo que he intentado observar es cómo funcionan, por ejemplo, los procesos agrícolas. Parece que un país, un buen modo para que un país crezca por sí mismo es abrir mercados de tipo agrícola. Generalmente los países en vías de desarrollo y subdesarrollados tienen un gran porcentaje de la población dedicada a la producción agrícola. Europa está blindado al mercado, tiene blindado su mercado agrícola. Eso genera una gran tensión frente, digamos, al país en vías de desarrollo. Europa puede vender sus distintos productos a los países subdesarrollados y en vías de desarrollo, pero digamos que el gran potencial de los países en vías de desarrollo y subdesarrollados, que es la producción agrícola, para comenzar a acumular capital y diversificar su producción, se encuentran con un muro, que es el blindaje europeo hacia toda la producción agrícola para proteger a los agricultores y los precios de los productos agrícolas europeos. Por lo tanto, vemos que la cooperación es en cierto aspecto bastante perversa. Y con mi investigación lo que pretendo es una redefinición general del propio concepto de cooperación. El propio concepto de cooperación está asociado a implementación de políticas públicas. Yo pretendo redefinir el concepto de cooperación en una clave totalmente contraria. Y me gustaría llegar a ese concepto de cooperación que usaba Hayek: orden de cooperación espontáneo. Esa es la verdadera cooperación, a través del intercambio de productos que genera el capitalismo real. Entonces, probablemente habría más cooperación si Europa abriese las fronteras y generase un libre mercado. Eso sería verdaderamente más eficaz para ayudar a los países en vías de desarrollo y subdesarrollados a crecer, que implementando políticas públicas de forma arbitraria en un país u en otro, creando colegios a nivel micro que obviamente generan unos efectos positivos, pero que a nivel macro probablemente no generen ningún tipo de efecto. Pues muchas gracias por compartir con nosotros estas ideas, licenciado Fernández. Muchas gracias a ustedes por invitarme.